Parece que Omicron empieza a remitir en Navarra, pero ha dejado todo patas arriba, con récord de bajas laborales que están afectando a cientos de personas y de empresas. Más de 4.000 sanitarias y sanitarios se han contagiado en el último mes y medio. También entre el profesorado la cifra es elevada. Los hospitales siguen tensionados y la lista de espera en consultas aumenta. Mañana el Sindicato Médico de Navarra ha convocado paros bajo el lema Recuperemos la sanidad. También mañana se debate en el Parlamento la reprobación de la consejera de Salud, Santos Indurain, y del director gerente de Salud, Carlos Artundo, a propuesta de Navarra Suma. Y entre tanto, Navarra está en el punto de mira de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha recurrido al Supremo el reparto de los fondos europeos por considerar que se han hecho beneficiando a aquellas comunidades en las que gobierna el Partido Socialista y el PNV. Aunque lo cierto es que 4 de las 6 comunidades que más dinero han recibido son del Partido Popular. El Parlamento de Navarra ha intentado esta semana mostrar su rechazo a este gesto de Ayuso, pero tampoco en esto ha habido unanimidad. Navarra Suma dice que no se trata de un ataque a la comunidad foral y se ha desmarcado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Un Dilema Más. Comenzamos. Todo listo en nuestra mesa de debate de esta noche y sin más dilación voy a pasar ya a presentarles a las personas que nos acompañan y con las que vamos a tratar estos dos asuntos, comenzando primero por esa gestión de la pandemia. Les saludo ya a José Suárez de Navarra Suma. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ainhoa Unzu del Partido Socialista de Navarra, muy buenas noches, bienvenida también. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y muy buenas noches. Mikel Asiain de Geroabay, buenas noches, Gabón, y bienvenido también. Muy buenas noches, Gabón. Y también nos acompaña esta noche Marisa de Simón, de Izquierda a Esquerra. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Gabón. Bueno, pues vamos a tratar en esta primera parte del programa esta gestión de la pandemia con esta variante Omicron que es verdad que nos pilló prácticamente de sorpresa y llegó para desbaratarlo todo cuando ya parecía que más o menos lo teníamos al menos un poco controlado. Parece que empieza a perder fuerza, que la incidencia está empezando a bajar en nuestra comunidad, aunque sus coletazos siguen siendo todavía muy peligrosos. Lo primero, vamos a ponernos en situación, a ver cuál es la última hora de la pandemia en nuestra comunidad con los datos que daba hoy el portavoz del Gobierno, Javier Ramírez. La curva de la sexta ola comienza a caer. Se confirma que se contiene la transmisión y también la incidencia. En las 2 primeras semanas de este año se ha visto una reducción en los contagios del 14 y el 20%, y en lo que llevamos de esta semana esta reducción llega hasta el 40%, así que el principal foco está ahora mismo en la red sanitaria. Cuanto al número de fallecidos respecto a contagios, Navarra está en una posición muy baja respecto a lo que es el índice de las otras comunidades autónomas. También en el ámbito hospitalario estamos en una posición media-baja en lo que es la presión hospitalaria. Sí que estamos en un nivel medio-alto en cuanto a la ocupación de las UCIs, ese es el mayor indicador, ¿no? La variante Omicron supone el 97% de los contagios en Navarra y desde el Gobierno foral valoran positivamente cómo está funcionando el nuevo protocolo. La buena acogida en el espacio empresarial y también en el espacio sindical del circuito de agilización de las bajas y altas en un mismo día, en 7 días, si hay buena evolución, y también el sistema de confirmación con prueba diagnóstica previa supervisada. Mientras tanto, continúan las vacunaciones desde esta semana ya a los mayores de 30 años, todo ello para seguir luchando contra la pandemia. Bueno, pues esta es la última hora de la situación sanitaria y epidemiológica en nuestra comunidad. A las puertas, como les contaba, de un parón por parte de los sanitarios y sanitarias convocado por el Sindicato Médico mañana en Navarra. Veremos cuál es el seguimiento que tiene. Lo cierto es que los facultativos están realmente cansados y agotados, igual que todas, pero ellos sí es especialmente más. Vamos ya a analizar la situación, a analizar esta gestión de la pandemia, con esa puesta también la mente puesta en esa reprobación que se va a debatir mañana en el Parlamento. Comenzamos, señor Suárez, con la posición de Navarra Suma. Bueno, pues desde nuestro punto de vista lo que vamos viendo, oleada tras oleada, es que Navarra está abriendo telediarios, Navarra está en datos, oleada tras oleada, de los peores de España, como comunidad, comparándola con otras comunidades, y incluso de Europa. Y esto es inexplicable desde todos los puntos de vista. Al principio se nos decía que era algo nuevo para todos, pero que ya no es nuevo, porque ya llevamos 6 oleadas. Entonces, desde nuestro punto de vista, estamos viendo cómo no solamente la gestión de la pandemia ha sido un desastre, oleada tras oleada, con los peores datos de España, siempre en los peores datos. Y ahora ya vemos claramente cómo se está trasladando a lo que es
y se ha trasladado a toda la sanidad navarra, cuando antes éramos una sanidad de referencia. Vemos el empeoramiento de los peores datos en listas de espera, vemos la atención primaria absolutamente desbordada, vemos a los profesionales sanitarios con sobrecarga de trabajo, con malas condiciones de trabajo, sin medios, cambiando protocolos. Estamos viendo al sindicato médico, como hemos visto en las noticias, que ha convocado ya movilizaciones, reclamando, fíjense, recuperemos la sanidad navarra. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado durante estos 2 años, durante estos últimos años, en la que la sanidad navarra pasaba a ser, de ser un referente, a ser la que peores datos arroja en muchos aspectos estadísticos? Hay claramente un deterioro generalizado que se está percibiendo ya por la sociedad, claramente, por los sanitarios que lo están denunciando. Vemos al gobierno en una autocomplacencia, en una falta de crítica, en un desprecio de las proposiciones que hacemos desde Navarra Suma. Es que no podemos pensar en otra cosa ya, en que este gobierno está absolutamente, en cuanto a la gestión de la pandemia, hablamos, fuera de la realidad. Fuera de la realidad, y por eso hemos llevado al Parlamento, que se debatirá mañana y que yo creo que va a ser un debate muy interesante, en el que vamos a ver si los grupos parlamentarios son leales al gobierno y a sus sillones o son leales con los navarros, porque los navarros se merecen que ese problema que se detecta claramente en la sanidad navarra, no solo en la gestión de la pandemia, sino ya en la propia gestión sanitaria, de las listas de espera, de la atención en primaria, de la especializada, pues se tomen decisiones y se tomen medidas, que es que están haciendo las cosas mal, sin ningún tipo de autocrítica y sin escuchar a nadie. Y ya los sanitarios es ya la gota que yo creo que colma el vaso, que han dicho ya que ya vale, que vamos a hacer paros, que vamos a hacer movilizaciones y que estamos reclamando que se gestione de otra manera, que esto es inasumible, que es inaceptable. Y más teniendo, como hemos tenido, Navarra, una sanidad envidiable, de referencia. Es algo que no se puede entender más que desde un punto de vista que se está gestionando mal, que la consejera y el director general lo están haciendo oleada tras oleada fatal, y al final ha repercutido en toda la sanidad. Señora Unzu, ¿cómo se toman, por una parte, esta reprobación que quiere llevar a cabo Navarra Suma, que se debatirá mañana, este debate que se va a generar, y por otra parte, ese parón convocado por el sindicato médico? Bien, a ver, yo de verdad estoy completamente de acuerdo en una frase con la que hemos comenzado el programa, y has trasladado que Omicron ha sido una variante que ha sido absolutamente inesperada, ha desbordado todas las previsiones de un virus absolutamente desconocido, donde nos ha dado otra sorpresa desagradable más con esta variante, y ha dejado todo patas arriba. Me parece que se ha presentado de esa manera tan literal. Nosotros, desde luego, avalamos la gestión de Gobierno de Navarra en esta pandemia, pero además no solamente avalamos nosotros como Partido Socialista, sino que en la última encuesta oficial pública conocida, que ha sido el Navarrómetro, que es una encuesta que se hace a miles de navarros y navarras, resulta que la ciudadanía también avala la gestión que el Gobierno ha tenido con la pandemia, porque la ciudadanía, pese al hartazgo que tiene y tenemos de todas las medidas, pese al hartazgo de las mascarillas, pese a las restricciones, pese a la incertidumbre, pese a los aciertos, pese a los errores, o sea, la ciudadanía sigue avalando la gestión que ha tenido este Gobierno a lo largo de la pandemia. Llegados a este punto, por supuesto, tenemos muchísimos retos que abordar. Respecto al lema que ha trasladado el señor Suárez del sindicato médico, Recuperemos la Sanidad Navarra, quiero añadir que le falta una frase al lema, porque el lema del sindicato es Sanidad Navarra perdida desde hace años, porque en su manifiesto lo que reconocen también es que se ha puesto de manifiesto durante esta pandemia un déficit estructural que adolece ya desde hace muchos años, y hoy, rebuscando en la literatura desde hace años, resulta que en el año 2012 el señor Rajoy, lo digo porque está aquí el señor Suárez, acometió el mayor recorte en sanidad de la historia, 7.000 millones de euros recortados en sanidad, nada más y nada menos. Y aquí la señora Barcina hizo lo propio, recortes históricos en materia sanitaria, especialmente en la atención primaria. Y de aquellos barros, estos lodos, y de aquellos barros, estos lodos.
y evidentemente hay cuestiones que son muy mejorables y en ello el Partido Socialista está y estará trabajando. Se presentó el otro día un plan de atención primaria, como también hablamos de esto la semana pasada, y desde luego cuando ya pase todo este tsunami de la sexta ola, se empezarán a implementar esas medidas para que no solo recuperar esa calidad en la atención de Navarra, sino mejorar. En eso consiste el plan de atención primaria. Desde luego hay que reconocer el importantísimo esfuerzo que desde el primer minuto el Gobierno de Navarra ha tenido en todo tipo de recursos, tanto humanos como sanitarios y desde luego de gestión, pero insisto, nuestros esfuerzos primeramente está en combatir este virus que ha desbordado absolutamente todas las previsiones y desde luego en afrontar esa recuperación y esa mejora tanto de la atención primaria como de la gestión también, evidentemente. Señor Asiain Geroa, y como principal socio del Ejecutivo Foral, ¿qué balance hace de la gestión que está haciendo la señora Indurain al frente del Departamento de Salud? Bueno, son ya casi 3 años de legislatura, de los que desgraciadamente hemos vivido 2 prácticamente, para se cumple el segundo año, desde que se inició la pandemia, con lo cual ha quedado muy mediatizada toda la gestión precisamente por la pandemia. Bueno, hemos estado en ciertos momentos, es decir, en ciertos momentos hemos estado apoyando incondicionalmente la gestión y en otros momentos, así lo hemos reconocido públicamente, hemos sido más críticos. Es decir, ha habido fases en las que hemos estado más cerca, otras menos cerca y otros incluso lejos. Y se han ido tomando medidas también respecto a la misma, que en ciertos momentos hemos compartido al 100% y en otros momentos no hemos compartido y hemos hecho públicas nuestras críticas. Pero, lógicamente, muy lejos de esa desaprobación que plantea ahora Navarra Suma, que nos sorprende, porque es que efectivamente utilizar ahora el término de desaprobación cuando llevan pues 2 años desde que se inició la pandemia, porque no me voy a alargar al inicio de la legislatura, pero sí por lo menos estos 2 años de pandemia en los que no ha habido ni un solo comentario positivo acerca del quehacer diario en unas situaciones realmente complicadas, porque bueno, pues porque a todos nos pilló de sorpresa ese inicio, pero no ha habido ni siquiera un solo momento en estos 2 años en los que ha habido un comentario positivo de la labor realizada por parte del Departamento de Salud, que yo creo que deja muy a las claras que la reprobación no es en este momento, la reprobación ha sido continua a lo largo de estos 2 años, con lo cual creo que ha habido momentos y además lo que hace es decir, esa reprobación continua lo que hace es que pierda validez la reprobación en estos momentos, es decir, cuando tú estás continuamente criticando algo sin más argumentación que la crítica, por mantener un posicionamiento partidista político exclusivamente, pues lo que hace es que esa reprobación que pretenden presentar ahora pierda totalmente su validez. Como digo, bueno, pues ha habido momentos en los que efectivamente se han tomado medidas que no hemos compartido, quizás ha habido momentos, lo hemos hecho público, en los que ha habido excesivo seguidismo a las políticas, a las medidas tomadas de Madrid, cuando las necesarias en nuestra comunidad eran otras. Ha habido quizás comentarios que no han sido muy afortunados en el sentido de decir, por ejemplo, en septiembre pasado, decir, damos por finalizada la pandemia. Quizás fue prematuro, creó falsas expectativas en la población que hizo que luego surgiera. Bueno, luego ha venido la variante Omicron, efectivamente, con una tasa de contagios muchísimo más elevadas que las anteriores y ha desbaratado pues esas previsiones tan quizás excesivamente optimistas que se lanzaron en septiembre, tanto en Madrid como en Pamplona, desgraciadamente. Bueno, nos pecaron de excesivo optimismo y luego, pues bueno, pues estamos recogiendo un poco esos resultados. Quizás sí que, bueno, me sorprende un poco la convocatoria, entiendo y comparto, digamos, el cansancio físico y psicológico del sector sociosanitario porque son 2 años muy intensos, pero me sorprende un poco la convocatoria cuando y en estos momentos por parte del sindicato médico de una convocatoria de paro y de concentraciones para bueno, reclamar unas mejoras en la atención sanitaria que no sé si efectivamente se dieron en la crisis anterior del 2008 hasta el 2014, no sé si compartieron esas críticas, no sé si salieron a la calle, la verdad es que no lo recuerdo. Me gustaría saberlo porque bueno, sí que se vieron unos recortes en ese sector, como ha comentado la señora Unzu, tanto desde Madrid como desde el Gobierno de Navarra, en cuanto a salarios, en cuanto a personal, en cuanto a medios en los propios centros hospitalarios, en la atención primaria, que quedó en cierta manera desmantelada, que intentamos reconducir en la legislatura pasada, no nos dio tiempo, y bueno, pues ahí hay
esa herencia recibida que, bueno, pues que lógicamente está influyendo en estos momentos. Una atención primaria que no está lo suficientemente bien atendida, que hay que implementar desde luego con nuevas medidas para, bueno, pues para evitar que luego llegue a los centros hospitalarios, en estos casos, pues lo que está llegando. Luego podrá responder si quiere, señor Suárez, pero señora de Simón, ¿aprueba o no Izquierda Esquerra la gestión que se está haciendo de esta sexta ola aquí en Navarra y comparte o no esos paros del personal sanitario? Bueno, en principio apoyamos la respuesta del Departamento de Educación con sus matices, porque de sanidad, perdón, lo de educación lo tengo metido, disculpen, digo que en general apoyamos la respuesta a las medidas que se están implantando con sus matices, pero yo creo que ahora es el momento de poner encima de la mesa soluciones, y si alguien considera que las cosas se pueden hacer de otra manera, pues presentar esas alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que este es un tema lo suficientemente serio para exigir muchísimo rigor en los análisis y muchísimo rigor en los comentarios. Preguntaba José Suárez hace un momento, dice, ¿qué le ha pasado a la sanidad navarra en los últimos años? Pues ¿qué ha pasado? Una pandemia por encima. La pandemia sigue estando aquí y yo lo siento, José, porque no es tu caso, pero Navarra Suma pues se ha dedicado a vociferar, ¿no? Primero eran los restaurantes y los bares que había que abrir, luego eran las restricciones que no les venían bien porque iban en contra de las libertades, luego que se tiraban vacunas, que si el rastreo, que si tal. No, la cosa no va, yo creo que la cosa no va para ahí. El resto de los grupos políticos hemos intentado aunar fuerzas para buscar soluciones, y es lo que decía yo, hasta el momento no le he oído a Navarra Suma ninguna alternativa en relación a lo que tiene que ver con la pandemia. Luego yo siento, pero no es cierto que Navarra tenga los peores resultados en el Estado, sí que los tiene en algunas cuestiones, yo no voy a entrar en los datos, pero los datos están claros, sí que es verdad que la presión hospitalaria somos de las comunidades autónomas que estamos precisamente por debajo, a la cola. Sí que es verdad que ha habido muchos contagios, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es qué hacemos para proteger la salud de la ciudadanía y qué hacemos para combatir todos estos estragos que está causando el virus, que hay gente sin trabajo, que hay un montón de personas en baja, que faltan sanitarios. Entonces no vale con vociferar, vale con, yo creo, bajo mi punto de vista, y termino ya, con tener muy clara cuál es la realidad en estos momentos. Y la realidad en estos momentos es que el virus sigue ahí, que la pandemia nos ha superado. La realidad es que ahora esta nueva variante, espero que la cosa vaya a mejor, es menos letal, pero sigue muriendo gente, pero es más contagiosa, hay un montón de contagios, ¿no? Esa es la realidad. Y como decía, sanitarios contagiados, bajas laborales, niñas que se confinan y los papás tienen que estar. Entonces yo, desde luego, como no tengo otras alternativas diferentes a la que está desarrollando el Departamento de Salud, yo sí que creo que hay algo que sigue siendo fundamental, y la responsabilidad individual de cada uno, pero no porque yo crea que esto depende de nosotros o tengamos ninguna culpabilidad de nada, porque no la tenemos, sino porque mientras nos cuidemos y cuidemos a los demás, estaremos contribuyendo a parar la transmisión del virus, y eso es todo lo que tengo que decir en este asunto. Por cierto, que hoy Boris Johnson ha anunciado que Inglaterra la semana que viene ya dejará atrás las restricciones que habían impuesto por esta variante Omicron. Luego, si quieren, hablamos sobre si sería momento, ¿no?, de quitar las restricciones. Señor Suárez, no sé si quiere responder o quiere añadir algo sobre esto. Sí, hay varias cosas que me gustaría aclarar, porque yo creo que son importantes y son mantras que se vienen repitiendo, sobre todo por parte del Partido Socialista y por parte de Geroa Bai, que son absolutamente inciertos. A mí me gustaría que el debate sanitario, desde luego, lo hiciesen portavoces sanitarios, porque el tema lo requiere. Yo creo que es una cosa que sería muy interesante, porque no vociferamos. Marisa, o sea, nosotros no vociferamos, somos la oposición y es nuestra obligación poner el foco en aquellos aspectos que creemos que se deben mejorar, y es lo que hacemos. Ni vociferamos ni intentamos hacer ruido, como me dijo la presidenta. Nosotros lo que queremos hacer es una oposición responsable, y ahí yo creo que la portavoz de Sanidad ha sido escrupulosa en sus formas, en sus maneras y en su respeto, consciente perfectamente de la situación a la que nos enfrentábamos. De eso no se puede quejar el gobierno, de esa lealtad. Lo que pasa es que llega un momento en que los datos son tan evidentes y las estadísticas nos arrojan una situación de la sanidad navarra tan evidente que hay que tomar decisiones drásticas. ¿Por qué? Porque no avalan la situación navarra de la sanidad navarra con donde debería
estar nuestra sanidad con la gestión que se ha realizado por los responsables políticos. Y aquí quiero entrar en dos cosas que ha dicho una cosa que ha dicho el representante de Garabay y la compañera del Partido Socialista, la señora Unzu. Primero, claro que la sanidad se ha ido deteriorando desde hace años, por una crisis que empezó en el 2008, que fue gestionada por el Partido Socialista en el 2008, en el 2009, en el 2010, hasta noviembre del 2011, que nos llevó al borde del rescate por Europa y que el presidente Mariano Rajoy, que ganó las elecciones con mayoría absoluta en aquel momento, tuvo que gestionar, y con el trabajo y el esfuerzo de todos los españoles conseguimos salir de la crisis allá por el año 14-15. Cuando hubo un momento en el que de verdad se podía mejorar esa pérdida que se había producido por la falta de recursos que no nos llegaron, que no existían, o no se acuerdan ustedes de aquello de la prima de riesgo, como la teníamos, no se acuerdan de la dificultad para conseguir financiación en los mercados internacionales porque nadie nos financiaba. ¿No se acuerdan ya ustedes de eso? Que lo provocó la gestión. Claro, no del rescate a la sanidad, para que no se cayese, ni del rescate a las para que no se cayese el sistema ni a los financiero. trabajadores. Pero bueno, si me dejan terminar, que yo no he interrumpido, y en esos 4 años, desde 2015 al 2019, el gobierno nacionalista de Garabay, de Bildu y de la izquierda, de Podemos, y Izquierda Unida, creo recordar que también lo apoyaba, pues hicieron muy poquito, muy poca cosa. Dice ahora que no les dio tiempo. No, hicieron muy poca cosa. Y en estos 2 años se ha visto que en esos 4 años que ya se estaba superando, prácticamente superada la crisis del 2008, mal gestionada con aquel plan E, con aquel cheque bebé de regalo, que vuelven ustedes a la misma práctica, señora Unzu. ¿Eso es lo que pedían el otro día? Para la natalidad, o sea, precisamente. Hemos visto cómo no se apostó por la sanidad. Claro que no se apostó, porque estaban ustedes en otras cosas, los nacionalistas. Y ahora vemos que si a eso le añadimos una mala gestión, la continuidad de la mala gestión, pues estamos en la situación en la que estamos. Y no hay forma de explicar la situación que tiene Navarra sanitaria de ninguna manera, porque en estos momentos se está aportando fondos a la sanidad navarra históricamente, superior a cualquier otro momento histórico. Y aún así ni con dinero saben hacer las cosas. Ni con dinero. Esto es lo triste. Le preguntaría al señor Suárez quién gobernaba. Y termino. Termine, señor Suárez. Y termino diciendo que desde luego nosotros creemos que tiene que haber un cambio de rumbo, que es inexplicable la situación. ¿Qué hemos visto? Portada tras portada en los periódicos navarros, cómo la sanidad, ya no hablo de la gestión de la pandemia, sino la propia sanidad de primaria y especializada, las listas de espera. Hace poco leíamos, 1 de cada 3 operaciones se tienen que retrasar. Las enfermeras, 2/3 de las enfermeras se encuentran en una situación de estrés, depresión. Pero bueno, no hay forma de explicar por parte del gobierno de lo que está ocurriendo en la sanidad navarra. Solamente la única explicación, comparándolo con otras comunidades, es la mala gestión. Vale. 2 cuestiones. Primero, yo le preguntaría al señor Suárez quién gobernaba Navarra, esta comunidad, del 2007 al 2011 y del 2011 al 2015, porque él enseguida se va a Madrid. Es lógico porque es miembro del Partido Popular. Pero bueno, ¿quién gobernaba? ¿Quién gobernaba del 2007 al 2015 en esta comunidad y quién tomó las decisiones referentes a recorte de salarios en funcionarios que afectan, pregunto, ¿los médicos y médicas de esta comunidad son funcionarios? ¿Las enfermeras y los enfermeros son funcionarios? ¿Las cocinas hospitalarias eran un servicio público? ¿Quién revirtió, quién recortó en salarios de funcionarios, incluyendo médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, otro personal de centros hospitalarios, de centros de atención primaria? ¿Quién externalizó, privatizando los servicios, un servicio público como era el de las comidas de los centros hospitalarios? Llevan 6 años ustedes en el gobierno, Eso se revirtió. Llevan 6 años en el gobierno. Eso se revirtió. Es decir, ¿quién hizo todo eso? Es decir, no se trataba de, de saciar estómagos en los hospitales, sino de nutrir a pacientes, personas que estaban enfermas. Es decir, creo que el concepto varía bastante. Eso se revirtió precisamente en el gobierno nacionalista que usted dice con ese tonillo un tanto despectivo. Todo eso se revirtió y se revirtieron también recortes que se habían producido en los salarios de todo ese funcionariado, con lo cual creo que se tomaron medidas. Se redactó, que se dejó preparada una ley de salud y se tomaron también una serie de medidas para implementar la atención primaria que desgraciadamente todavía no se han puesto en marcha.
lo cual, bueno, pues estamos a la espera de que eso así sea, y en eso hemos sido críticos, es decir, no compartimos el que no se hayan implementado esas medidas con la atención primaria, y no compartimos tampoco en que la ley de salud, que ya estaba, la ley de sanidad, que ya estaba redactada, no se haya puesto en marcha y que seguramente habría ayudado en estos momentos de dificultades. Así como no compartimos otras cuestiones que he dicho anteriormente y a la que podría añadir la convocatoria de una OPE de enfermeras en este momento, sabiendo cómo está, bueno, cómo está el personal sanitario, las necesidades que hay, tanto en atención primaria como en centros hospitalarios, que quizás no ha ayudado el nivel de contagios, y la convocatoria de una OPE desde luego no ha ayudado a que el servicio mantenga el nivel, bueno, pues de relevo, en fin, necesario para que el cansancio ya previamente existente vaya en aumento de la manera en que haya ido. Señora Simón. Sí, y luego acaba la señora Unzu. Bueno, pues yo misma. Bueno, yo en primer lugar hacer una aclaración, porque cuando yo he utilizado la expresión vociferando, desde luego era metafórica, yo me refería a esa estrategia política del no a todo, para nada me he dirigido, estaba refiriéndome al tono de la señora Ibarrola, que por cierto digo en estos momentos, y vamos, y lo aseguraré siempre, hasta ahora ha sido elegante, correcto y de lo más amable. No tengo nada que decir a ese respecto. Lo que sí que es verdad es que ha hecho usted lo mismo, o has hecho tú lo mismo ahora, ¿no? José, has hecho lo mismo que has hecho antes, ¿no? Claro que se podría haber hecho mejor, claro que lo podríamos haber hecho mejor, claro que lo podrían haber hecho mejor, claro que seguramente a mí se me ocurrían otro tipo de cosas. Cuanto más conocimiento tengamos, habrá mejores respuestas, pero yo lo que digo es que a día de hoy no tengo otra alternativa que proponer al Departamento de Salud en relación a cómo están haciendo las cosas. Eso no quiere decir que lo comparta todo, porque efectivamente la atención primaria está abandonada. La atención primaria está teniendo problemas enormes. Tiene la mayor carga asistencial, porque bueno, luego al final está la carga hospitalaria, pero están los sanitarios agotados. Pero es que estamos todo el mundo agotados, pero es que esa es la realidad. Y lo que habrá que ver es cómo se compensa a estas personas en determinado momento, pero es que ahora no podemos prescindir ni de los sanitarios, ni podemos prescindir de la acción personal, o sea, particular de cada uno de nosotros y nosotras. Y yo a eso voy, y yo no voy que se hizo hace 5 años o se hizo hace 3 y ustedes lo hicieron peor, que eso puede ser otro debate. ¿Cómo ha evolucionado la calidad del sistema navarro, del sistema público de salud? Pero no es el debate que tenemos hoy. Entonces, claro, esto es desvirtuar y desviar la atención, pero ni esto ni la OPE de enfermeras. Aquí lo que estamos tratando es cómo abordamos un problema que nos afecta a toda la ciudadanía, que nos afecta a todos y a todas, y a ver cómo arrimamos el hombro buscando las mejores soluciones. Y yo de ahí no me voy a salir, de ese discurso no me voy a salir, porque el resto es enturbiar las cosas, y yo creo que es despistar a la ciudadanía, y la ciudadanía lo que tiene que saber es que las cosas van mejor aún con los datos que tenemos, y que hay que cuidarse, y que que todos tenemos que colaborar. O sea, que el virus no lo ha traído, ni lo han puesto ustedes, ni lo he puesto yo, ni lo ha puesto la consejera de salud. Y por lo tanto, si alguien tiene alguna idea, y termino ya, de manera que se puedan hacer las cosas mejor, que se pueda combatir mejor el virus, que puedan salir profesionales sanitarios, pues a lo mejor que caigan un guindo, pues vamos, yo me pongo ahí debajo a recogerlos, me presto. Señora Unzu, y tendremos que irnos a publicidad. Sí, no, sobre todo porque es que Navarra, siempre lo decimos, no es una isla. Los problemas que están adoleciendo en Navarra son absolutamente los mismos que están en el resto de España, porque si usted comenta con sus compañeros del Partido Popular de cualquier comunidad, le contarán lo mismo, y nosotros, o sea, en todos los sitios estamos en la misma situación, con un desbordamiento absoluto, con un déficit de profesionales sanitarios, con un agotamiento de profesionales sanitarios, con ya casi una impotencia, porque te estás recuperando de una ola, vuelves a recuperar pues listas de espera, y otra vez te viene, ¡boom!, una sexta ola que arrasa todo el sistema de nuevo, y todo lo que se había recuperado se vuelve a caer, y eso ya es desquiciante, desesperante, pero no es nada que no esté ocurriendo, no solamente en el resto de España, porque insisto, es una pandemia que nos está dejando asolada la sanidad, sino que es algo que está ocurriendo a nivel mundial. También vamos a ver qué está ocurriendo en el resto de Europa. Está ocurriendo lo mismo, exactamente lo mismo. Y es que de verdad a mí me resulta bastante cínico que precisamente sea Navarra Suma quien, después de haber acometido los mayores recortes en la historia en materia concretamente sanitaria, ahora de verdad no sé, que se atreva a recriminar que faltan sanitarios, que hay déficit estructural en la atención primaria, que en el año
casualmente cuando recortaron, cuando gobernaron ellos, que hay falta de atención primaria en el medio rural. Oiga, que es que las cosas también tienen un porqué. Las cosas también tienen un porqué y hay muchas cuestiones que no solamente son fruto de la pandemia, sino que se han puesto de manifiesto especialmente en la pandemia. Y toda la historia tiene luego sus consecuencias y todas las decisiones tienen sus consecuencias. Y los recortes en el año 2012 tuvieron unas consecuencias y en los peores, en la peor situación que hemos vivido en la historia en Navarra, que ha sido estos 2 últimos años, se han puesto de manifiesto. Entonces se ha visto cómo no se apostó por tener suficientes profesionales sanitarios. Por ejemplo, ¿por qué faltan médicos? Faltan médicos en toda España y no es de hoy, es de hace años. ¿Por qué hay semejante tasa de temporalidad en sanidad? No, esto no es de pandemia, esto es de años atrás. ¿Por qué? Porque años atrás se tomaron una serie de decisiones mal tomadas sin saber, sin tener ni idea de las consecuencias pésimas que de cara al futuro iba a tener. Entonces, hombre, vamos a extrapolar las cuestiones a una situación concreta, a una acción política concreta y vamos a ver de dónde vienen, cómo se tomaron las situaciones, cómo se tomaron las decisiones en el pasado y qué podemos mejorar. Pero vamos a arrimar el hombro, porque aquí responsables somos todos, ¿eh? En los últimos 10 años todos hemos pasado por el gobierno, Bueno, Marisa, vamos a parar unos minutos. Entonces, responsabilidad, todo. Y Navarra Suma más le valdría arrimar el hombro y no pedir un cese, que al fin, o sea, una reprobación que al final es un ámbito político y que, por cierto, ha estado de manera continua pidiendo el cese de la consejera por rédito político y punto, ya está. Mañana veremos ese debate que se tendrá lugar en el Parlamento. Paramos unos minutos, cogemos aire y volvemos con otro asunto. Hasta ahora. Ay, sí. Estamos ya de vuelta, vamos a intentar dejar un poco la pandemia al lado, a intentarlo al menos. Vamos a hablar sobre ese recurso que ha interpuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el Supremo. Por cierto, que hoy hemos sabido que se equivocó en un principio, hizo ese recurso ante la Audiencia Nacional y luego tuvo que rectificar sobre el reparto de los fondos europeos, en el que ponen el punto de mira, entre otras comunidades, a Navarra. Por decir, dice la líder del Partido Popular en Madrid, que ha sido arbitrario o a dedo a aquellas comunidades en las que gobierna el Partido Socialista o el PNV en este caso. El Parlamento de Navarra ha intentado afear o rechazar este gesto de Ayuso esta semana, pero no ha sido posible porque no ha habido unanimidad al no apoyar esta declaración Navarra Suma. Lo vemos. El Parlamento de Navarra quería mostrar su rechazo al recurso interpuesto por Isabel Díaz Ayuso contra el reparto de los fondos europeos, pero Navarra Suma lo ha impedido votando en contra. Navarra ha recibido 3 millones de euros de Europa que, dice la presidenta del PP madrileño, no se han concedido de manera transparente, sino arbitraria. El portavoz del PP en Navarra, hoy portavoz de Navarra Suma, dice que no se trata de un ataque contra la comunidad foral. Es una manipulación la que se está haciendo de esta realidad. Se está pidiendo explicaciones, se está pidiendo transparencia y no se ataca a nadie ni a ninguna comunidad. Lo que se pide es explicación de por qué y cómo se asignan esos fondos. Si ellos piensan que no hay nada que ocultar, no tienen por qué preocuparse, que los tribunales así lo dirán. Pero el resto de los grupos han criticado duramente esta postura de Navarra Suma, especialmente la de UPN. ¿Por qué UPN, por qué Navarra Suma no ha defendido los intereses de Navarra y sí está defendiendo los intereses de la señora Ayuso? Al partido mayoritario en Navarra Suma, exigir en este caso a su portavoz, el señor Esparza, que tome partido en la defensa de los intereses generales de Navarra. Nos pone de manifiesto una vez más las obsesiones de la derecha. Que nos pueden costar ni más ni menos que 3 millones. Pero estamos en el camino de siempre, judicializar la política. Euskal Herria Bildu ha aprovechado para volver a pedirle transparencia al Gobierno de Navarra. Estos 3 millones recibidos de Europa van destinados a un proyecto contra la despoblación en el Pirineo navarro. Las otras comunidades que Ayuso ha puesto en el punto de mira son Valencia, Extremadura y País Vasco.
Bueno, pues entredicho por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de otros presidentes también autonómicos del Partido Popular este reparto de fondos europeos, esos 3 millones que se han consignado a Navarra y en los que no ha habido acuerdo aquí en el Parlamento a la hora de mostrar ese rechazo. Señor Suárez, le tocaba a usted esta semana dar la explicación por parte de Navarra Suma, que en cierto modo no es del todo sencilla, ¿no? Pero ustedes defienden que no se trata de un ataque a Navarra. ¿Por qué? A ver, yo creo que es clarísimo. Es un ataque a Navarra, a la Comunidad Valenciana, a la Comunidad Autónoma Vasca, a Extremadura. ¿Eso ha hecho Madrid? Eso es un absurdo. Lo que ha hecho Madrid es, como ha pensado que esos fondos, esos 9 millones, pidió explicaciones con una carta a la ministra de Trabajo. En octubre no contestó. Analizan la situación y ven que ellos creen, en Madrid, que a ellos no les han convocado a esa asignación de fondos y lo recurren, inician las acciones legales que estiman oportuno. Quiero decir que al final lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es lo que podría hacer cualquier otra comunidad a la que no se le han asignado esos fondos, porque han sido asignados a dedo, sin criterios objetivos, sin transparencia. Y lo que está pidiendo es explicaciones. Y como no se las dan, pues recurre porque además hay indicios de que pueden estar vulnerando competencias en materia de empleo. Yo me pregunto, si Navarra hubiera tenido un gobierno de Navarra Suma, ¿hubiera recibido fondos? Y si en ese caso, si no hubiera recibido fondos, ¿qué hubiéramos hecho? Pues hubiéramos hecho lo mismo que la Comunidad de Madrid. Hubiéramos defendido los derechos que creemos que nos corresponden para que esos fondos sean repartidos de forma objetiva y de acuerdo con igualdad, con equidad y con la legalidad para cualquier comunidad autónoma, porque eso es lo que se tiene que hacer desde el Gobierno de España. Se tiene que pensar en el bien común y tratar de forma igual y con equidad a todas las comunidades y no favorecer, como han hecho, a las comunidades donde gobierna el Partido Socialista y utilizar las instituciones para favorecer a su partido o a los gobernantes de su propio partido. Eso es lo que no puede aceptarse. Eso, al final, nos puede llevar a una situación histórica donde la política funcionaba en base al caciquismo más puro y más duro, de compra de votos, de negociaciones en despachos, etcétera. Lo que estamos pidiendo desde el Partido Popular y desde Navarra Suma es que la ministra que vaya al Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Han dicho que no. Hemos pedido una comisión para vigilar cómo se asignan los fondos. Han dicho que no. Hemos pedido un organismo independiente que fiscalice cómo se asignan estos fondos. Han dicho que no, porque tenemos que tener en cuenta que estos fondos se asignan a proyectos. A proyectos. No hay un criterio objetivo claro, sino a proyectos determinados de acuerdo con las directrices europeas. Tienen que ser vigilados y dar explicaciones para que no haya favoritismos, porque ya hemos visto al Partido Socialista gestionar fondos europeos, como fue el caso de los ERE en Andalucía, y lo que ocurrió. Nosotros no podemos confiar en un partido que ha hecho ese tipo de gestión y que actualmente tiene bastantes dirigentes, altos dirigentes condenados, y algunos de aquellos gobiernos de Andalucía en el gobierno de España. Es decir, nosotros creemos que ha habido una manipulación absoluta de lo que ha ocurrido en Madrid, que no va en contra de nadie, sino que está defendiendo sus derechos, como haríamos cualquier comunidad, y como estamos haciendo nosotros, eso es lo lógico, y se ha pedido información, y como no se ha dado, y se cree que se ha vulnerado la legalidad, se ha recurrido ante un tribunal. Con total normalidad habrá una resolución judicial, una sentencia, lo que corresponda, y la tendremos que acatar cualquiera, todos, como sea. Y tenemos que tener, en ese sentido, cuidado con no alimentar visceralidades, con no alimentar el victimismo tradicional de los nacionalismos, de que oímos ya de forma reiterada, porque no es cierto. Y eso que ya ha hecho la propia presidenta y que intentaron hacerlo con la declaración institucional que propusieron los distintos partidos, es algo que acaba volviéndose, es una irresponsabilidad, trasladar a los ciudadanos ese victimismo falso o ese ataque falso, porque las instituciones lo que tienen que velar son, cada una de ellas, por el bien de los ciudadanos. La de Madrid por los de Madrid, Navarra por los navarros, y el Gobierno de España por el bien común de todos, de acuerdo con criterios objetivos, con legalidad, con equidad. Y eso es lo que creemos que el Partido Socialista en el Gobierno no está haciendo. Y la última noticia que hemos visto es que ha habido un briefing para explicar la asignación de fondos y que ha habido medios de comunicación que no fueron convocados, que no se les permitió acudir, porque eran críticos con lo que hace el Gobierno. O sea, es que es lo que estamos viendo. Y el histórico que tiene el PSOE no es desde luego para presumir.
Vamos a escuchar la respuesta de la señora Unzu. Lo cierto es que desde Bruselas no se han pronunciado, lo único que ha hecho es que se pide que se aplique el plan acordado con España. ¿Ha habido falta de transparencia, señora Unzu? Por favor, es que sobre todo ha tenido el pobre señor Suárez mala suerte teniendo que venir hoy aquí defendiendo este tema, precisamente ejerciendo de portavoz hoy de Navarra Suma, siendo miembro del Partido Popular, que acaba de hacer un speech acusando veladamente de un intento de corrupción por parte de nuestro partido con los fondos europeos. Eso es absolutamente intolerable y más cuando viene de boca de un miembro del Partido Popular, que es un partido que está condenado por corrupción y que es el partido más corrupto oficialmente de toda Europa. Por lo tanto, seamos serios aquí, seamos serios. El señor Casado, desde el primer minuto, está intentando, de todas las maneras, boicotear la llegada de los fondos europeos a España. Y esto es así desde el primer minuto. Ha mandado cartas a la Comisión Europea. Ha hecho una gira por todos los países europeos, yendo a Bruselas también, diciendo que España no es un socio de fiar y que no se les otorgue ayudas europeas. Es que es muy grave porque aquí nos estamos jugando la recuperación de España, nos estamos jugando miles y miles de millones y el Partido Popular está aplaudiendo y haciendo palmas intentando que no llegue ni un euro para los fondos, ni a ciudadanos, ni a comunidades, ni a empresas, ni a ayuntamientos, ni a nada de nada. Desde el primer momento se ha posicionado en contra de esta llegada de fondos. Está acusando de hacer una asignación a dedo beneficiando a las comunidades del Partido Socialista, cuando en el ranking de comunidades que más fondos europeos están recibiendo por la gestión del Gobierno de España, resulta que la Comunidad de Madrid está en tercer lugar con una asignación de más de 1.300 millones de euros a día de hoy, seguida de Andalucía y seguido también de Cataluña. Y que yo sepa, ninguna de las tres, ni Cataluña, ni Andalucía, ni Madrid, está gobernada por el Partido Socialista. Por lo tanto, ya es un argumento que se les cae. Las subvenciones tienen absoluta transparencia, están dentro de todos los controles exigibles del Consejo de Ministros. Y lo que más nos está sorprendiendo también no solamente es la actitud del Partido Popular, que siempre está intentando, como digo, boicotear cualquier proyecto de país que tenga Moncloa, que tenga el Gobierno de España, pero es que lo que más nos está sorprendiendo es que a esta votación en contra, no nos olvidemos que Navarra Suma no se abstuvo en la declaración, votó en contra de una declaración institucional que defendía los intereses de Navarra, la llegada de 3 millones de fondos europeos vía Real Decreto que se ajusta a la perfección en la ley de subvenciones. Yo me he traído toda la documentación para quien lo quiera ver, y el Partido Popular votó en contra. Hay que preguntarse qué intereses está buscando Navarra Suma para que no lleguen 3 millones de euros para la reactivación económica de Navarra, concretamente para una zona de especial despoblación que son los Pirineos navarros. Y voy a leer concretamente ¿qué votó en contra Navarra Suma? Navarra Suma votó en contra, aparte, bueno, que pedíamos la retirada del recurso, porque está perjudicando ese recurso del Partido Popular a Navarra, son 3 millones de euros. Bueno, el Parlamento de Navarra considera necesario destinar dichos fondos europeos a revitalizar a través de proyectos que aborden el reto demográfico y facilitar la actividad empresarial, una zona especialmente afectada por la despoblación, como lo son los Pirineos navarros, que, insisto, tienen asignados 3 millones de euros. El Partido Popular, UPN y Ciudadanos votaron en contra de la llegada de 3 millones de euros para el reto demográfico, para el despoblamiento, para la actividad empresarial de una zona tan necesitada como son los Pirineos. Y ahora ya es que ya me hierve la sangre cuando estamos viendo todos los días a los líderes del Partido Popular pues haciendo ruedas de prensa con vacas detrás y luego poniendo recursos para que a Navarra no lleguen 3 millones de euros para las zonas de especial repoblación, que precisamente son para el relevo generacional de la ganadería, para la creación de empresas, para la mejora de la calidad del empleo, en una cuestión que entiendo que todos los partidos de Navarra, del color que fueran, debiéramos defender. Por lo tanto, insisto, no podemos entender la actitud de Navarra Suma, que no está beneficiando en absoluto los intereses de Navarra, sino todo lo contrario, yendo en contra de los intereses de Navarra. Señora Sien.
Bueno, yo no sé si es casualidad o no, lo ha dicho nuestra portavoz Uxue Barkos en el vídeo que hemos visto previamente. Ella apelaba precisamente al partido mayoritario de Navarra Suma, que es Unión del Pueblo Navarro, que no está hoy aquí. No sé si es casualidad. La señora Unce decía, el pobre señor Suárez se ve abocado a esta situación tan incómoda porque tiene que defender el posicionamiento de... Es decir, yo no sé si ha sido casualidad o no. La historia es que nuestra portavoz apelaba precisamente al partido mayoritario, que es UPN, Unión del Pueblo Navarro, quien en teoría, así se les llena la boca siempre, es decir, dice defender los intereses de Navarra allá donde está, cuando en una situación como esta estamos viendo o la callada por respuesta o la desaparecida en este caso por respuesta, aunque creo que el señor Esparza sí que se ha manifestado a favor de, bueno, pues de la actitud que está manteniendo la señora Ayuso desde Madrid. Actitud que no es nueva, empezó el pasado mes de noviembre porque el consejero del gobierno, del gobierno de la señora Ayuso, el señor Laschetti, ya anunciaba, en fin, dejaba caer por entonces ya públicamente que no se estaban repartiendo los fondos de una manera ordenada, adecuada, poniendo en cuestión, poniendo en solfa la justicia de ese reparto y mencionando ya entonces a nuestra comunidad, a Navarra, haciendo un daño reputacional, económico y, como se ha dicho, judicializando la política, porque una vez metida en vereda, es decir, una vez que se judicializa, vaya usted a saber qué puede salir de ahí. Y lo estamos viendo en continuas sentencias referidas al tema que hemos hablado anteriormente, como es el COVID, como con las mismas medidas diferentes tribunales estaban dictando diferentes resoluciones y sentencias. Con lo cual, consideramos que es una vía peligrosa esa de la judicialización, lo diré, de la política, porque no sabemos cómo puede efectivamente terminar. Y estamos hablando, daba algún dato la señora Unzu, quiero matizar, y estamos hablando de que el año pasado se repartieron 24.200 millones de fondos europeos, de los cuales 11.250 millones se han gestionado directamente a las comunidades. Y en ese reparto, hoy lo publicaba el diario Expansión, creo que tiene su prestigio dentro del ámbito económico, la primera comunidad que más fondos había recibido, me pongo las gafas porque si no, no lo veo, era Andalucía con 1.916 millones. ¿Quién gobierna, señor Suárez, Andalucía? PP. La tercera en el ranking era Madrid con 1.213 millones. ¿Quién gobierna, señor Suárez? Vuelvo a preguntar, en este caso también Madrid. Y estamos hablando de una partida de 320 millones que efectivamente estaban destinadas al fomento del empleo, sobre todo juvenil, a políticas de fomento de empleo juvenil, de los cuales 300 millones sí que se vieron en la conferencia sectorial y 20 millones estaban dedicados a proyectos, como se ha dicho, a proyectos muy concretos, y de esos 20, 9 efectivamente se han repartido entre 4 comunidades que, bueno, pues no son efectivamente, no están gobernadas efectivamente en el PP y que casualmente, sí, casualmente han judicializado ustedes esas 4 comunidades. ¿Por qué no han judicializado otras concesiones a otras comunidades? Es decir, señora de Simón, hablaba usted de judicializar la política, ¿no? Y además puede que no sea el único recurso. Hay algunos presidentes autonómicos que han advertido que quizás haya más. Sí, bueno, yo antes, ahora voy a entrar en esto y procuraré ser breve, pero yo antes de esto, o sea, yo querría decir que, en fin, con cada ocurrencia de la señora Ayuso sube el pan. O sea, es así, según el dicho popular, yo creo que describe muy bien lo que hace la señora Ayuso y el Partido Popular. Y el Partido Popular en Madrid. Es totalmente absurdo. En cuanto a la declaración institucional, eso es una posición política. Y yo puedo entender que Navarra Suma, que el Partido Popular, pues no puedan agredir a los suyos y que hubiese sido una abstención, pero es igual. O sea, aquí lo que se trata es de la posición política. Y yo no termino de entender si al señor Suárez o a Navarra Suma le parece bien de que esos 3 millones que recibe Navarra vayan, por ejemplo, a Madrid y en lugar de 1.213 tengan 1.216, que igual ni lo saben contar, con tantos millones que son. Aquí la cuestión es que hay 3 millones de euros que están destinados a Navarra para un objetivo claro, un objetivo muy concreto, que es invertir en el desarrollo rural de nuestra comunidad y en particular para evitar la despoblación y en particular en la zona del Pirineo, que es una zona muy deprimida. ¿Tiene algo en contra del Partido Popular y Navarra Suma en relación a este tipo de actuaciones? Y yo me pregunto, ¿por qué hace esto Madrid? ¿Por qué hace esto la señora Ayuso? Yo creo que los 3 millones le importan un pimiento, bajo mi punto de vista. Yo creo que tiene otro tipo de intereses, que es vociferar, y efectivamente están trasladando los debates políticos que pierden en las instituciones a los juzgados. Y eso no es la cuestión.
Aquí lo que vale es debatir políticamente. El gobierno tiene unas responsabilidades, toma unas decisiones, ustedes las podrán criticar, pero es que la verdad, yo le tengo que decir que la derecha siempre ha tenido muy mal perder. Igual es porque a mí me ha tocado muchos años en la oposición, pero en este caso estoy totalmente de acuerdo con los compañeros de mesa. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo por alusiones. Voy a dejar que termine. El señor Suárez tiene 1 minuto para terminar el debate. Voy a intentar ir rápido. Yo, por supuesto, que estoy a favor de que se invierta dinero, que se busquen fórmulas para para mejorar la situación del Pirineo. El Pirineo Navarro, por supuesto. Eso es indudable. Pero yo pregunto, ¿es que el fin justifica los medios? Es que es lo que estáis diciendo. Es que el fin no justifica los medios, porque la obtención de los... No, déjame terminar. Oye, tengo 1 minuto. La obtención de los fondos tiene que ser de acuerdo con la equidad, con la justicia y con la legalidad. Y lo que está diciendo la Comunidad de Madrid no es que esté llevando la política que le esté judicializando. Estamos hablando de ejercicio de gobierno. Estamos hablando de leyes que se cumplen o que se incumplen. Eso estamos viéndolo en los tribunales, en los tribunales administrativos continuamente. Es lo normal en cualquier país del mundo. Y no hay que tampoco rasgarse las vestiduras por eso. La política, claro que hay temas que tienen que estar en la política y que se tienen que discutir en la política. Lo que hemos pedido, que dé explicaciones la ministra en el Congreso de los Diputados, que se cree una comisión, que se cree un organismo independiente. Eso es lo que hemos pedido, eso es política. Y eso se ha dicho que no y que no. Aquí hemos visto en Navarra cómo el Departamento de Desarrollo Económico tenía su pugna con el Departamento de Hacienda por ver cómo controlaban y quién controlaban y cómo se repartían ese control de esos fondos. Lo hemos visto en el propio gobierno, la desconfianza entre Geroa Bay y el propio Partido Socialista. Termine, señor Suárez, por favor. O sea, quiero decir que está habiendo una manipulación de un hecho muy concreto que la verdad sonrojaría a cualquiera. Intentar justificar ese reparto por el destino que tiene es justificar... justificar que el fin justifica los medios, y eso no lo podemos aceptar, porque a corto plazo puede dar resultado y obtener 3 millones de euros para Navarra, pero a largo plazo saldremos perjudicados. Y usted eso es lo que entendemos. Déjeme terminar. Y lo que está haciendo el Partido Socialista terminemos aquí porque suena ya la música. Gracias, señor Suárez, señora Unzu, señora Seain, señora Simón. Cuídense mucho para que podamos seguir viéndonos aquí. Cuídense también ustedes, que tengan una feliz semana y hasta la semana que viene. Adiós.